Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Este programa que está relacionado con temas jurídicos es el consultorio jurídico de ustedes, su caso en casa. Bienvenidos. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Resulta de que desde hace algún tiempo la Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP ha hecho algunos requerimientos, o más bien varios requerimientos, a empresas, a personas independientes, a quienes declaran renta y les han dicho: señores, ustedes no han cotizado al sistema de seguridad social, ustedes no pagan la parafiscalidad, ustedes no hacen aportes, están debiendo determinados periodos en cotizaciones en salud, en pensiones y en riesgos, o en caja de compensación también. Y eso ha sido el dolor de cabeza de muchos ciudadanos porque no saben qué hacer frente a ese tipo de requerimientos. Y por eso hoy nos acompaña una experta en el tema, la doctora Laura Holguín, abogada de Ochoa y Asociados. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ustedes ¿qué han podido detectar frente a ese tema de la cotización en salud, de pensiones? Cuando la UGPP, que es la Unidad de Gestión y Parafiscales, hace esos requerimientos, ¿qué encuentran ustedes? Porque también había mucha informalidad en las cotizaciones, personas que eran beneficiarios de otros familiares, que no hacían aportes al sistema, y ya en las declaraciones de renta, pues la UGPP puede observar quienes de alguna forma pueden estar evadiendo o no están pagando lo que deben pagar, o por el contrario, a veces les piden que paguen más de lo que ellos deben pagar en materia de parafiscalidad. Nos hemos encontrado respecto a la UGPP varias situaciones. La primera de ellas es que están requiriendo a personas que normativamente no están en la obligación de realizar los aportes parafiscales. Por ejemplo, no hay una norma expresa que establezca que el comerciante o el rentista de capital es un sujeto pasivo de la contribución parafiscal. Por ese lado, nos ha inquietado un poco la interpretación que la UGPP le ha dado a la norma para tratar de extender la obligatoriedad a sujetos pasivos que no están en la ley o no están previstos por el legislador. Y de otro lado, pues sí hemos visto que muchas personas han recibido además unos honorarios por contratos de prestación de servicios o por la prestación personal y directa de un servicio, y no han realizado los aportes en los porcentajes correspondientes. Entonces tenemos como esas dos vertientes que se presentan frente a los requerimientos de la UGPP. Sí, porque un ejemplo puede ser: yo tengo un contrato por prestación de servicios de determinada suma de dinero, debo hacer las cotizaciones con base en ese contrato. Entonces muchas veces la UGPP dice: pero si usted tuvo un contrato durante el año 2016 o 17 de tanto, ¿por qué sus aportes en seguridad social no corresponden con ese tipo de ingresos que tuvo? Ahí sí es necesario que esa persona haga los aportes. Cuando es por honorarios. Efectivamente lo deben hacer cuando son honorarios, comisiones o servicios. Ahí sí. Porque precisamente eso es lo que genera la obligación parafiscal, y es que la persona, al prestar un servicio, está realizando una actividad intelectual, y por lo tanto allí es donde se requiere pues que esa persona esté afiliada para percibir el beneficio de la salud, de la pensión correspondientemente. Eso es bien importante porque además, ahora que vamos a hablar con un televidente, para que nos ayude también en qué casos, qué se puede entender como rentista de capital, o también las personas que tienen algunos inmuebles y reciben también unas rentas, porque se ha discutido mucho de si están obligados o no a cotizar por esos ingresos. Pero vamos a atender primero a un televidente, a don Roberto desde Envigado. Don Roberto. Bueno, don Roberto, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Sí, para hacerle una consultica a la doctora, de pronto separándome un poco del tema. Bueno, siempre... ¿Qué sucede cuando un patrono le cotiza a uno en pensión por debajo del salario básico? Bueno, hoy el tema con la doctora Laura Holguín es específicamente sobre el tema más bien de la obligatoriedad de las cotizaciones. Si usted la quiere responder, la responde, pero de todos modos yo pues le puedo ayudar a complementar un poco. Y es que el empleador debe hacerle los aportes en pensión, en seguridad social, con base en el ingreso. Muchas veces resulta que hay personas o empleados que tienen unos ingresos, por decir algo, de 3 millones de pesos. Entonces, no, le voy a hacer la cotización sobre un salario mínimo. Eso es un problema que el trabajador debe estar vigilante con el área de recursos humanos. No sé si la doctora Laura Holguín quiere complementar algo, porque pues es
otro tema distinto de lo que estamos tratando. No, así es como usted lo indica. Lo que dice la norma en este caso es que el ingreso base de cotización o la base de cotización debe ser el salario que percibe el trabajador en su totalidad, de tal manera que tendría este empleador que hacer los ajustes correspondientes, porque es un derecho fundamental, además de las personas, la pensión y su mínimo vital. Ahora, cosa muy distinta ocurre cuando es, por ejemplo, el contratista independiente, que ahí sí la situación es un poquito distinta. Le dice, bueno, cotice sobre el 40% del valor del contrato y ahí ya de pronto puede haber una medio especie de alivio para ese trabajador independiente. Pero el empleado, sí las cotizaciones tienen que estar conforme a la ley, así que nuestro televidente puede pues hacer la averiguación al interior de su empresa para que le hagan esa corrección, porque esas semanas o esa cotización lo puede afectar en un futuro. Continuemos entonces, doctora Laura Holguín, con el tema de hoy, y está relacionado entonces con los requerimientos de la unidad de gestión y parafiscales. Lo que se está buscando es que se normalicen las cotizaciones, que la gente que tiene con qué aporte. En ese orden de ideas, ¿qué consejos darles a nuestros televidentes que me llamó la UGPP, me escribió, me están requiriendo? ¿Qué? Hay varias cosas para tener en cuenta. Las personas se preguntan qué tipo de actuaciones adelanta la UGPP. La UGPP es la encargada de hacer toda la fiscalización del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral. Estamos hablando de los subsistemas de pensión, de salud y de realizar los aportes parafiscales en el caso en que lo deban realizar en unos porcentajes específicos. Vemos con bastante inquietud por parte de las personas que dicen, yo recibí un documento que dice acción persuasiva. ¿Eso qué significa? Entonces, en primera medida, antes de iniciar el procedimiento administrativo, la UGPP está enviando un documento que es una invitación a realizar los aportes. Entonces, se dice que es una acción persuasiva porque lo que está haciendo la UGPP es decirle a la persona, mire, usted es un sujeto pasivo de esta obligación tributaria, usted debe pagar la parafiscalidad y evítese ser sancionado posteriormente. Ajuste su ingreso y realice los aportes correspondientes. Eso es lo que se denomina acción persuasiva, que normalmente viene establecido de esa manera y se lee de esa forma. Adicionalmente, comienza ya el procedimiento administrativo como tal, formalmente, con algo que se denomina el requerimiento para declarar o corregir, que es donde la UGPP realiza la liquidación de los aportes que la persona debe pagar. Y ahí empieza con sanción y ahí es un tema bastante complejo. Una recomendación sencilla, cuando a usted le llegue ese requerimiento persuasivo o esa acción persuasiva, que es una invitación, pues lo primero que usted debe hacer es buscar al contador que le hace la declaración y decirle, mire, bueno, usted me hizo la declaración en este sentido, la UGPP me está requiriendo, en ese orden de ideas, sobre cuánto debo hacer la cotización en seguridad social o cómo debo normalizar la situación para que no llegue al segundo paso, que ya va empezando como con una especie de sanción y le van diciendo, ya usted tiene una sanción que empieza desde tanto. Vamos con don Víctor Albarracín desde la ciudad de Bogotá. Gracias por estar con nosotros y cuál es su inquietud para la doctora Laura Holguín. Muy buenas noches. Mire, es que yo quisiera saber, yo en este momentico estoy pensionado por invalidez. Correcto. Estoy prestando servicios profesionales en ingeniería informática y me están diciendo que debo pagar un valor adicional en seguridad social. ¿Es esto verdad? ¿Tengo que pagar un valor adicional en salud y en estos temas? Si usted tiene la pensión por invalidez y tiene otro tipo de contratos, ya sea seguridad social, que a usted de alguna forma le está cubriendo la pensión de invalidez, no aplica para otro tipo de contratos. Es posible que en otros contratos solamente tenga que pagar, posiblemente hay que revisar el tema, solamente la EPS. Lo que pasa es que usted también puede estar construyendo su pensión de vejez, porque usted tiene una pensión de invalidez, pero no riñe con la pensión de vejez. En ese orden de ideas, pregunta que si uno tiene 2, 3 contratos, varias actividades, por todas es importante cotizar. La norma dice expresamente que debe ser por cada contrato la cotización. Hasta el año 2014, la norma lo que decía era que los aportes debían realizarse hasta máximo por un 40% del valor de los honorarios o las comisiones. Con el Plan Nacional de Desarrollo del 2015, que actualmente está vigente, la norma dice que es como mínimo el 40% por cada uno de los contratos de manera individual. Entonces ahí ya pues digamos que resolvimos la inquietud de nuestro televidente don Víctor Albarracín. Vamos ahora también con José Casallas, también de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es su inquietud sobre este tema? Bueno, gracias doctora. Tengo una inquietud respecto a la parte de los parafiscales. Yo trabajo en una empresa acá, estoy a término indefinido y lo que quiero saber es si llevamos
llevamos más de un año donde no nos han hecho los aportes ni a pensión, ni a salud, ni el resto de parafiscales. ¿Cómo nos afecta y cómo debemos hacer la reclamación ante la empresa? Bueno, ahí hay una situación, gracias a don José Casallas. Aquí están como combinando muchas cosas y ahí vamos complementando, doctora. Pues por un lado, lo que dice la doctora Laura Holguín, hay que hacer las cotizaciones en salud y en pensiones. Básicamente a los independientes es a quienes más están requiriendo la unidad de gestión y parafiscales por el tema de declaración de renta. En el tema del caso que nos plantea el televidente entendemos que es un empleado. Entendemos que es un empleado, entonces la reclamación es ante al empleador, preguntarle por qué no está haciendo las cotizaciones y bregar a normalizar al menos conciliar con él para que apliquen todos esos aportes, porque efectivamente el empleado ahí es el que se perjudica. Y adicionalmente hay una sanción para el empleador que no realice los aportes en los valores correspondientes, y esto es un tema que al cual el trabajador no puede renunciar. O sea que definitivamente, al ser un derecho irrenunciable, yo no lo puedo transigir, y en ese caso hay que realizar los aportes en los valores respectivos. No, y el empleador cree que está haciendo muy bien, y después cuando haya una incapacidad, cuando haya una pensión, Dios no lo quiera, de invalidez, cuando haya una situación bien complicada, si ese empleado no tiene los aportes, el empleador es el que tiene toda la carga de esa responsabilidad por no haber cumplido con esa obligación. Tenemos a doña Marta Luna, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es la pregunta para la doctora Laura Holguín? La pregunta es, mi esposo es jubilado, pero él tiene unos contratos particulares. Resulta que él, ¿por qué tiene que pagar seguridad social cuando no tiene en ese mes ningún trabajo? Solamente él paga la seguridad social, pero cuando gana, y le reclaman cuando no gana, porque tiene que pagarlo siempre. Bueno, gracias a doña Marta, es una inquietud válida. El señor es pensionado, listo, él dice, bueno, pago la seguridad social, al menos la salud, porque es pensionado, pero cuando tenga los contratos, cuando no los tenga, pues pensaría uno que eso no es un ingreso, y aún así parece que le están requiriendo. Suceder que esa persona tenga unos ingresos diferentes, por arrendamientos, por comisiones o por rentas de capital, es decir, dividendos y acciones. Como les decía al principio, no existe una norma que establezca una disposición legal que estas personas están obligadas. Hay algunos decretos, pero realmente al tratarse de una contribución parafiscal es el legislador quien lo tiene que definir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos recomendado? Hay una presunción que dice que quien declara renta tiene capacidad de pago. Claro. Y por el principio de solidaridad y universalidad, esas personas tuvieran que pagar o hacer los aportes. Nosotros estamos recomendando que si una persona es declarante de renta, sea por arrendamientos, dividendos o demás, realice como menos un aporte mensual por el concepto de un salario mínimo, porque existe una presunción de que tiene capacidad de pago. Como amortiguar un poquito, independientemente de que la norma no sea muy clara para los rentistas de capital o para quienes reciben recursos por concepto de arriendos, que esa es una gran polémica también para establecer, y que le escriban a la UGPP y que la UGPP les aclare también. Es que pues, esto es de doble vía, uno tiene el derecho de solicitar información. Vamos con don Mauricio. Don Mauricio, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Muchas gracias por llamarnos. Es que mamá pasa 6 años para pensionarse, ¿cierto? Pero dijeron que se pensionaba, que otro año más para pensionarse. Entonces no entiendo qué se puede hacer ahí. Bueno, don Mauricio, es un tema estrictamente relacionado con el tema pensional. Hoy estamos hablando pues, algo parecido, pero tiene que ver más con las declaraciones de renta, con los requerimientos que hace la UGPP para la gente que no está cotizando en Seguridad Social. Yo invitaría al televidente que más bien nos llame al 322-2552, 322-2552, para analizar el caso de la pensión de su familiar, y que es un tema distinto. Le agradeceríamos que nos llamara entonces a esa línea telefónica en horario de oficina. Doctora Laura Holguín, cuando entonces uno tiene propiedades y entonces está recibiendo una renta, y la UGPP lo requiere, entonces dice, pues que yo declaro renta, pero los ingresos todos no son ni de honorarios, ni de otro tipo de actividades, sino de propiedades que yo tengo. Ahí entonces usted dice, hacer una cotizacióncita ahí como para amortiguar, o más bien escribirle a la UGPP y decirle, bueno, sí, esta es mi situación. La verdad es que la UGPP no ha entendido el tema. Ellos tienen una interpretación por el principio de solidaridad, donde ellos dicen, bueno, el que tenga un ingreso debe realizar el pago. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Si uno tiene los ingresos, por universalidad y por solidaridad, debe hacer el aporte sobre un salario mínimo, ¿cierto?
Pero no podría yo aplicarle a un rentista de capital o comerciante la norma de un trabajador independiente, que es el que establece que el aporte es por el 40% de los ingresos, por una razón muy sencilla, porque la naturaleza jurídica del comerciante y el rentista de capital no puede asemejarse a un trabajador independiente, porque el trabajador independiente presta personalmente un servicio, mientras que el rentista de capital recibe una utilidad de una renta que invirtió, y un comerciante se dedica a la compra y venta de bienes y servicios. Por lo tanto, son situaciones totalmente diferentes. Pero lo que nosotros hemos recomendado es que mínimo se haga una cotización por un salario mínimo. De ahí hacia arriba sería una decisión para mejorar la pensión de cada persona. Bueno, vamos a una corta pausa y ya regresamos con la doctora Laura Holguín. Hoy estamos hablando sobre los requerimientos que hace la UGPP, en qué caso debemos aportar a la seguridad social para que no nos requieran. Después de la pausa seguimos entonces con este importante tema. Aspectos importantes sobre cómo debemos hacer las cotizaciones a la seguridad social para que cuando la UGPP nos requiera, pues tengamos los soportes. Los aportes al sistema de seguridad social tienen la naturaleza jurídica de contribuciones parafiscales, por lo tanto son un tributo. La ley establece que los empleados, servidores públicos y trabajadores independientes son afiliados obligatorios al sistema general de seguridad social. Los trabajadores independientes son aquellos que no tienen una relación laboral o legal y reglamentaria, o aquellos que, teniendo un vínculo laboral, además de su salario, perciban ingresos como independientes, siempre y cuando provengan de la prestación personal de un servicio. Actualmente no existe una disposición normativa que expresamente contemple a los rentistas de capital y a los comerciantes como sujetos obligados a pagar los aportes parafiscales del Sistema General de Seguridad Social. Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1753 del 2015, el ingreso base de cotización lo constituía máximo el 40% del valor mensualizado del contrato, por lo que el trabajador independiente podía tomar como base el salario mínimo. A partir de esta ley se modificó este vacío normativo y se indicó que el ingreso base de cotización sería mínimo el 40% del valor mensualizado del contrato. Vamos ahora con don Pedro desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches, ¿y cuál es su inquietud hoy? Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias, doctor. Claro. Disculpe si es un poquito fuera el tema, pero es de pensiones. Es que hay una señora que es viuda hace 2 años y ella convivió con un señor, pero no se casaron, no tuvieron unión libre nomás, ¿sí? Y entonces ella quiere reclamar sus aportes de lo que el señor no cotizó sino 180 semanas nomás. Entonces, ¿qué requisitos debe tener la señora para poder certificar de que sí convivió con el señor? Porque no se casaron ni por la iglesia ni por lo civil, sino simplemente convivieron y tienen 4 hijos. Bueno, muchas gracias, doctor. Hoy el tema es distinto, muchas gracias al televidente. Habría que revisar el tema de testigos, si la señora estaba afiliada a la seguridad social por parte del cotizante, buscar todo el tema documental que pueda probar para esa devolución de esos aportes. Pero yo lo invito para que nos llame entonces en horario de oficina al 322-2552, porque ya es un tema estrictamente de pensiones. Hoy estamos hablando es más como la seguridad social y los parafiscales más como un tributo que como el tema que nos estaba manifestando. Doctora Laura Holguín, entonces, importante las personas que declaran renta, siempre estar muy cuidadosos con el contador que están declarando. No sé hasta qué punto de pronto en la declaración de renta diferenciar muy bien quiénes son rentistas de capital, quiénes reciben otro tipo de ingresos para que la UGPP no tome esa información como un todo. Muy importante allí es que la UGPP está solicitando los anexos de la declaración, es decir, los soportes de cada uno de los renglones de la declaración, para mirar qué costos y deducciones tienen ustedes. Entonces, la conclusión a la que nosotros hemos llevado en el ejercicio profesional es que definitivamente hay que tener muy claro en cada uno de los renglones que es un costo, que es una deducción y que esté relacionado de manera proporcional con la actividad económica que esa persona tiene. Porque aunque la UGPP no tiene competencia, porque lo tendría la DIAN para desconocer los costos y deducciones, lastimosamente la UGPP los está examinando para efectos de determinar cuáles son los ingresos efectivamente percibidos por las personas que están obligadas a pagar. Y otro dato muy importante, si usted es beneficiario de su esposo o su esposa, pero usted declara renta, ahí ya tiene el primer problema. La UGPP inmediatamente le va a escribir y le va a decir, señor,
usted tiene unos ingresos, usted declara porque aparece como beneficiario en el sistema de seguridad social y como decía la doctora Laura Holguín, hay un sistema que es solidario. Hemos dicho, todos los que tengan capacidad de hacer aportes lo tienen que hacer. Así es. Eso deben entenderlo en ese sentido, porque después entonces hay gente, anteriormente se evadía mucho el pago de la seguridad social, muchísimo. Ya es muy complicado ese tema porque toda la información la están cruzando y ya saben quién en un momento dado está obligado o no a hacerlo. ¿Qué otros tipsitos nos tiene para nuestros televidentes para tener en cuenta? No, para resumirles, las personas que tengan capacidad de pago son aquellas que hacen o presentan sus declaraciones de renta, caso en el cual, independientemente de la calidad que tengan, deben realizar un aporte como mínimo de un salario mínimo. Cuando se perciban, cuando las personas tengan diferentes contratos de prestación de servicios, deben realizar sobre mínimo el 40% de toda la sumatoria de esos contratos, pero de manera individual. O sea, que las personas creen que pagan la seguridad social por un contrato y presentan esa misma seguridad social a todos los demás. La verdad es que cada persona o cada contratante, usted le exhibe la constancia del pago de la seguridad social y él realizará el pago. El problema es que la UGPP le va a indicar que es por cada contrato que usted debe realizar los respectivos aportes. Ahora, no sé si eso estará bien y será motivo para que lo analicemos después. Si yo soy independiente y tengo varios contratos, entonces no hacerlos por cada contrato, sino el monto que me dé la cobertura de todos los contratos, no sé, pero ya usted me dejó con la duda, lo vamos a investigar porque lo que habría es aumentar la cotización si tiene varios contratos para no hacer una afiliación por cada contrato, pero eso ya será motivo lo vamos a investigar para compartirlo con nuestros televidentes. ¿Y qué otros temas, qué más debemos tener en cuenta cuando nos requiera la UGPP sobre las cotizaciones? Listo, cuando haya una acción persuasiva, allí lo que están buscando es una información de la persona, entonces se sugiere que de una vez se dé como toda la información respecto a cómo se percibieron esos ingresos, no esperar a que cuáles son las deducciones, porque hasta ese momento no hay ninguna sanción. Cuando ya se haga el requerimiento para declarar o corregir, donde inicia formalmente el proceso, ahí ya tenemos un tema de sanciones, intereses moratorios mucho más altos, entonces lo ideal es no dejar que el proceso avance hasta ese estado. Cuando les llegue el primer requerimiento, no esperen, inmediatamente traten de responderlo porque eso va tomando ventaja. Doctora Laura Holguín, de Ochoa y Asociados, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, muchísimas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, ya saben, de lunes a viernes, el consultorio jurídico es En Su Caso en Casa.